Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Querer es Tejer. Hoy vamos a tejer juntas el chal aura. El aura es esa luz, irradiación o sensación que nos emiten ciertas personas, espacios y que nos transmiten calma o quizá no. En este chal pretendo que sí que tengas esa calma porque es un patrón que vas a ver que es muy relajante de hacer. De hecho, es un patrón que puedes hacer mientras estás viendo tu serie favorita, mientras estás delante del mar o viendo un paisaje, porque son filas que vas a ver que se van a ir repitiendo. Yo lo he realizado este verano a ratitos, en la terraza, estando en vacaciones. He utilizado 3 ovillos de Casa Sol de 200 gramos cada uno, o sea, en total he utilizado 600 gramos, cada ovillo tiene 400 metros, con lo cual he utilizado 1200 metros si vas a usar otro tipo de hilo. Y he trabajado con aguja de 4 milímetros. Mi chal mide aproximadamente 2,30 por 1,30 por 1,30 m. Es un chal grande. Pero siempre puedes hacerlo un poquito más a tu medida, parando antes en lo que es las filas del patrón. Como verás, son filas que se repiten y a las que les vamos a llamar de un nombre determinado para no hacer el vídeo tan largo. Como ves, trabajo con aguja de 4 y con este hilo de bambú de Casa Sol. Lo primero que vamos a hacer en la fila número 1 es un anillo mágico para empezar. Lo haces de la forma en que tú lo hagas habitualmente. Traes el hilo y vas a levantar 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3 puntos de cadena. Esto va a ser el primer punto alto. Cojo hilo, me voy dentro del anillo mágico y voy a hacer 2 puntos altos más. Con lo cual voy a tener 3 puntos altos juntos dentro del anillo. Ahora voy a hacer 2 cadenas de separación y al otro lado voy a hacer nuevamente 3 puntos altos. Entro dentro del anillo, paso por 2 y por 2, eso es un punto alto, y lo vuelvo a hacer por 2 veces más. Con lo cual voy a tener 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Esto sería la vuelta número 1. Tiro del hilito y así como te debe quedar. Fíjate, este punto de aquí, este de aquí y el último son los importantes. Si quieres, coloca marcadores, porque ahí es donde vamos a ir haciendo los aumentos. En la fila número 2 levantamos 3 cadenas, que son el primer punto alto, y en ese mismo punto de donde nacemos hacemos el primer aumento. Los aumentos en las esquinas siempre van a ser igual, compuestos por 3 puntos juntos en el mismo punto de base, 3 puntos altos. Las 3 cadenas significan el primer punto, más 2, 3 puntos altos juntos. Ese es el aumento de los extremos. Coloca marcadores si no ves claro cuál es el último y el primer punto. En esta segunda fila vamos a hacer un punto alto en cada punto que nos viene. Le vamos a llamar a partir de ahora a este tipo de filas lisas. Bien, porque lo único que hacemos es un punto alto en cada uno de los puntos y los aumentos. En el centro el aumento va a ser siempre igual. Vamos a hacer en el espacio de las 2 cadenas un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto, o sea, en el mismo espacio de las 2 cadenas. Así, fíjate bien cómo se hacen los aumentos. En los extremos, en el centro, un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y ahora seguimos trabajando un punto alto en cada punto hasta que llegamos al otro extremo. Aquí, si no lo ves claro, coloca un marcador para ver tu último punto. Este es el último punto. Y ahí vamos a hacer los 3 puntos altos juntos. Pero al acabar, el último punto yo lo hago extendido. Fíjate que hago un punto alto, otro punto alto en el mismo punto de base. Y ahora lo hago un poquito más largo para que nos quede bien extendido el chal. Entro, paso por una, ahora por 2 y por 2. Esto es un punto alto extendido y así nos da un poquito más de largo en los extremos. Estas serían las filas lisas. La 1 y la 2 son filas lisas en las que, como ves, son muy fáciles. Lo único que hay que hacer es levantar 3 cadenas para iniciar, giramos la labor, hacemos nuestro aumento de 3, es decir, 3 puntos altos contando estas 3 cadenas como el primero en el primer punto, luego un punto alto en cada punto, no te dejes el del aumento de la vuelta anterior, hasta que llegas al espacio de las 2 cadenas, donde vas a hacer el aumento central que se compone de un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto, en el mismo espacio. Le llamaremos a esto filas lisas, la 1, la 2 y la 3.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un punto alto en cada uno de los puntos que nos vienen hasta llegar al extremo donde haremos nuestro aumento. En el último punto, insisto, si no lo ves claro, colócate un marcador. Ahí haremos nuestro aumento de 3. Es decir, un punto alto, cojo hilo en el mismo punto, otro punto alto, siendo el último extendido. Cojo hilo, como si fuera a hacer un punto alto, pero paso por una, por dos y por dos. De esta forma siempre nos queda más rectito el pico. Bien, estas tres primeras filas las llamamos filas lisas, la 1, la 2 y la 3. Ahora vamos a la fila número 4, que la vamos a llamar de calado. Hacemos nuestro aumento de 3 y ahora hacemos una cadena, tomamos lazada, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Esta fila número 4 también se va a repetir después y la vamos a llamar fila de calado. Cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto. Fácil, ¿eh? Ves que es relajante porque son puntadas sencillas. Cadena, punto alto, en el siguiente, saltando un punto en la base. Aquí lo que te tienes que fijar siempre es cómo acabas en el extremo central. Mira, yo ahora, por ejemplo, ahora hago una cadena, salto un punto y aquí me tocaría hacer mi último punto alto. Pues lo importante en este chal es que tal como acabas, al llegar al centro, hagas en el otro lado. Es decir, ahora aquí me tocaría el aumento de un punto alto, dos cadenas, un punto alto en el espacio de las dos cadenas. Y si aquí acabé con un punto alto, justamente después tendré que hacer lo mismo, un punto alto en este punto. Esto te puede ir variando, depende de la fila. Entonces, siempre, sea cual sea el motivo que estemos haciendo, lo importante en este chal es que te fijes muy bien en cómo has acabado al llegar al pico central y de la misma forma igual, sea cual sea el punto fantasía que estemos realizando, tienes que hacer el otro lado. Es un chal que se trabaja a espejo. Y así vamos trabajando toda la fila 4 o de calado, que es un punto de cadena que salta un punto, punto alto, punto cadena, punto alto, saltando un punto en la base. Y al final, en esta última de aquí, hacemos nuestro aumento de 3. Entramos y hacemos 3 puntos altos juntos, siendo el último extendido. Bien, pues ya hemos hecho 4 filas. 4 filas que luego van a ser bastante de repetición, con lo cual hay que aprender a hacerlas bien, porque luego cuando ya te diga ahora harás igual que la fila 1, 2, 3, 4, pues tendrás que volver atrás en el vídeo si no lo ves claro para volver a hacerlo. Fila 4, fila de calado. Vamos a hacer la fila 5, 6 y 7, que son filas lisas, es decir, son iguales que la 1, la 2 y la 3. Vamos a empezar levantando 3 cadenas, por tanto, y hacemos un aumento en el extremo de 3 puntos. Las 3 cadenas son nuestro primer punto alto y ahí hacemos 2 puntos altos más, que son nuestro aumento de 3 en el extremo. Y ahora vamos a hacer filas lisas, pero aquí tenemos una fila de calado, por tanto es una fila lisa de cierre. Hacemos en cada uno de los puntos altos que nos vienen un punto alto, tengo un punto alto, y cuando llego al espacio de la cadena simplemente hago un punto en ese espacio de la cadena, un punto, ahí. Ves que es una fila lisa, lo único que en vez de hacer un punto sobre cada punto alto, hago un punto alto sobre cada punto alto y sobre cada espacio de la cadena de la vuelta anterior. Pues así es como es la fila 5 o fila lisa de cierre. De esta forma, punto alto sobre cada punto alto y punto alto sobre cada uno de los puntos de cadena hasta llegar al centro, donde haremos, como siempre, nuestro aumento. Fíjate, aquí tengo 2 puntos altos, pues hago mis 2 puntos altos. Llego al centro, donde tengo las 2 cadenas, y ahí es donde hago mi aumento. Dentro del espacio de las 2 cadenas, ahí entro y hago un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y así hago exactamente igual el otro lado, acabando en el último punto con mi aumento de 3 puntos. Mi último punto, siempre si no lo ves claro, colócate un marcador en la última vareta, hacemos un punto alto, 2 puntos altos y un tercer punto alto de forma extendida para que nos quede más recto siempre.
Una vez hemos hecho esta fila de cierre, fíjate, porque es bueno saber que tienes que tener los mismos agujeritos de calado a un lado que a otro. Aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4, al otro lado también. Eso cuando vayas avanzando en el chal te va a ir muy bien porque vas a ver que de esta forma lo estás haciendo bien. En esta fila de calado puedes contar que estés haciéndolo bien, viendo que estás teniendo los mismos calados a un lado que a otro. Bien, hemos hecho la fila 1, 2 y 3 que son lisas, la 4 que es de calado y la 5 que sería una fila lisa de cierre. Ahora vamos a repetir la 2 y la 3. No lo vamos a hacer otra vez porque es lo mismo, ¿vale? La fila 6 y 7 son igual que la 2 y la 3. Son filas lisas, en las cuales hacemos nuestro aumento en el extremo y en el centro, de la forma que te he enseñado. Punto de calado, es la fila número 4, una de cierre y 2 lisas. Ahora vamos a volver a repetir el patrón, de hecho, porque se repite bastantes veces, como ves. Vamos a hacer 3 puntos en el extremo y vamos a volver a hacer una fila de calado. Es decir, la fila número 8 es como la fila número 4. Cadena que salta un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Es la fila que hemos llamado de calado. Esta es la fila número 8. La hemos hecho antes, por tanto tampoco la vamos a repetir ahora. Lo único que sí que te digo siempre es que te fijes cómo llegas al centro de tu chal, porque de la forma en la que llegas al centro es como debes hacer hacia el otro lado. Después de hacer tu aumento te fijas cómo acabé. Aquí tengo un punto pegadito, pues ahí tengo que hacer un punto pegadito. Y sigo ya con mi secuencia del punto calado, un punto cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. Bien, pues esta fila número 8 es igual que la 4, es la fila de calado, y la fila número 9, 10 y 11 van a ser igual que estas de aquí. La fila 10, perdona, la 9, 10 y 11 van a ser iguales. Por tanto, no lo vamos a hacer. Fíjate, después del calado vas a repetir exactamente lo que hiciste aquí. Estas 3 filas son exactamente igual que las que hicimos después del calado anterior. Hasta aquí esta primera parte del chal. En la siguiente fila o fila número 12 vamos a empezar haciendo nuestro aumento de 3 en el extremo como siempre. Esto en todas las filas igual. Esta fila número 12 la voy a llamar fila de bolitas, porque forma unas bolitas que ahora verás. En el primer punto que nos viene después de hacer el aumento vas a hacer un punto raso. Ahora vas a coger lazada, pero no lazada simple, sino lazada doble. No simple de esta manera, sino cogiendo 2 veces. Y vamos al siguiente punto, entramos. Y ahora fíjate, vamos a pasar primero por uno, por un arito, y ahora de 2 en 2. 2, 2 y 2. Automáticamente en el siguiente punto entras y haces un punto raso. Esto, fíjate, por el otro lado nos da esta rugosidad, por eso le llamo fila de bolitas. Y así vas a ir siguiendo la secuencia. Punto alto doble, que paso primero por 1, luego por 2 y por 2. Y acto seguido en el siguiente punto, un punto raso o deslizado. Y así vamos a ir trabajando toda esta fila. Un punto alto doble en el que pasamos por 1, por 2 y por 2. Y en el siguiente un punto raso. Ten en cuenta que en el centro, como siempre, tendrás que hacer tu aumento de punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y en el final siempre tu aumento de 3. Esta es la fila número 14. La vamos a llamar fila de bolitas. Fíjate que cuando la giras queda así, queda con esta textura tan bonita que la verás cuando gires la labor. ¿Ves? Así te debe quedar. Y una cosa que puedes hacer también para saber si lo estás haciendo bien es contar. Tienes que tener las mismas bolitas a un lado que al otro del chal. Desde el centro a un lado, las mismas bolitas aquí que aquí, ¿vale? Son formas de saber que lo estás haciendo bien. Vamos a ir ahora a la fila número 13. Empezamos como siempre con nuestro punto de aumento en el extremo. Y esta fila número 13 lo único que vamos a hacer es un punto alto en cada punto. Lo único que aquí, como ves, bueno, aquí tengo puntos altos, pues nada, hago un punto alto en cada punto. Y aquí en la fila anterior hicimos un punto raso y un punto de bolita.
El punto de bolita ves que es este de aquí. Lo coges por aquí, estas dos hebras, y se coge bastante fácil. El punto raso sí que es cierto que nos queda un poquito apretado. Hemos hecho aquí el aumento, un punto alto en cada punto, y aquí tenemos el punto raso. ¿Qué pasa? Que para atravesarlo quizá es un poco difícil porque es un poco duro de hacerlo, ¿ves? Tendrías que clavar de esta forma. En esta fila lo único que estamos haciendo es darle linealidad al punto, es decir, hacer un punto por cada punto, un punto alto por cada punto. Entonces lo puedes hacer así clavando, o bien puedes hacer un punto alto en vez de aquí, debajo, cada vez que te toque un punto raso. Y en el punto de bolita lo ves que es ahí, lo coges punto alto. La cuestión es que tienes que hacer un punto alto en cada punto, el correspondiente al punto raso y el correspondiente al punto de bolita. ¿Vale? Esta fila número 13 es de cierre, punto alto, un punto alto en cada punto que hiciste de la vuelta anterior, siempre respetando los aumentos en los extremos y en el centro. Bien, pues así ya hemos hecho esta fila, vamos a la siguiente, levantamos como siempre y hacemos nuestro aumento de 3 en el extremo. Vamos a hacer 3 puntos en el extremo. Esto siempre es igual, aunque en alguna fila no lo veas, siempre es igual. En el extremo 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Y ahora en esta fila número 14 lo que vamos a hacer es un punto alto a relieve por delante. Fíjate que cojo el punto alto a relieve por delante. Es decir, cojo la azada, me voy al punto alto y lo pongo delante de la aguja. Esto es un punto alto a relieve por delante. Y eso es lo que vas a hacer en toda la fila número 14. Punto alto de relieve por delante. En el extremo harás como siempre tu aumento. Recuerda, en el espacio de las dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, punto alto. Y en los extremos, 3 puntos altos juntos. Esto es igual en todas las filas. Aquí cuando llegues al centro, haces tu último punto alto a relieve por delante y en el centro, en el espacio de las dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Esto siempre igual. Bien, y ahora hacia el otro lado, en esta fila número 14, pues harás lo mismo, toda la fila a punto alto a relieve por delante, es decir, dejas el punto delante de la aguja. Esto luego cuando lo giremos es como se va a ver. Bien, aquí en el extremo siempre los 3 puntos altos juntos. Fíjate que ahora vamos a hacer la fila número 15, levantamos 3 cadenas como siempre y cuando lo gires es cuando vas a ver el dibujo de la trencita. Es que ahí tienes el dibujo de la trencita que hemos formado con el punto alto a relieve por delante. Así te debe quedar. Entonces ahora vamos a hacer la fila número 15, 16 y 17, que son las filas de puffs. Después de haber hecho esto, haremos la fila 15, 16 y 17, que son las filas de puff, les vamos a llamar de puff. Para ello, en el extremo siempre vamos a hacer nuestro aumento de 3 puntos altos juntos. Esto no cambia. Y ahora esta fila de puff se trabaja. Hacemos un punto cadena, saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto puff. Es decir, entras en el siguiente punto, coges el hilo y lo subes. Vuelves a coger hilo en el mismo punto y lo subes. Yo la verdad es que en mi chal esto lo he hecho por 3 veces, ¿vale? Aquí te lo hago por 2, pero yo lo he hecho por 3. Y ahora cierras y cierras. Lo puedes ir probando, tú depende del hilo que estés usando, si lo quieres más gordito o más fino. Saltas un punto y en el siguiente nuevamente un punto puff. Cojo hilo, subo, cojo hilo, subo. Y si quieres 3 veces, otra vez más. Pasas por todos los aritos y luego por los 2 últimos. Esto es un punto puff y nuevamente punto cadena, salto un punto y en el siguiente nuevamente un punto puff. Esta es la fila número 15, la primera de los puntos puff. Vale, yo en el chal he dado 3 pasadas para que quede más gordito. Y así todo el rato, punto cadena, punto puff, punto cadena, punto puff. Cuando llegues al final te tienes que, o sea, al centro te tienes que fijar. Ves que aquí vas a acabar con un punto puff antes de llegar a las 2 cadenas. Pues haces tu punto puff y lo importante siempre es que te fijes bien para que luego en el otro lado lo hagas igual. Es decir, aquí haríamos nuestro aumento de punto alto en 2 cadenas, punto alto, y en el otro lado siempre nos vamos a fijar cuando hagamos un punto de fantasía cómo hemos acabado. Aquí hemos acabado con un punto puff pegadito, pues aquí empezaremos con un punto puff. Esto lo vas a aplicar en todas las filas siempre. Acuérdate que es un chal que se trabaja a espejo.
Bien, pues esta es la fila número 15 o de puffs, como ves es muy sencilla y puedes hacer el puff más gordito o más fino, depende del hilo que estés usando o de tus gustos. Yo lo he hecho de 3, aunque aquí lo estás viendo de 2, en mi chal lo he hecho de 3 pasadas, he hecho una 2 y ahora he hecho una tercera y luego ya paso por 2 y por 2. Cuando llegas al final, acuérdate que siempre tienes que hacer tu aumento de 3 puntos juntos en el mismo punto de base. Ahora vamos a hacer la fila número 16, que también es una fila de puffs, ¿ves? Y otra cosa, que un truquito, puedes contar cuántos puffs tienes a un lado y a otro, tienes que tener los mismos, ¿vale? Eso es una manera de saber que lo estás haciendo bien. Del centro a un lado tienes que tener el mismo número de puffs que al otro. Bien, pues para la fila número 16 vuelve a ser una fila de puffs, pero lo único que vamos a hacer es intercalarlos. Vamos a levantar 3 puntos cadena, vamos a girar la labor y vamos a hacer un aumento de 3 puntos juntos en el mismo punto de base, siempre igual. Empezamos siempre igual y acabamos también. Y entonces ahora vamos a ir haciendo un punto alto cada vez que nos encontremos un punto alto. Fíjate que estos son los puntos altos que corresponden a los aumentos de la vuelta anterior. Pues ahí simplemente haces un punto alto en cada punto hasta que llegues al espacio de la cadena. ¿Te acuerdas que hicimos una cadena, un punto puff, una cadena, un punto puff? Pues ahora en esta vuelta número 16, en el espacio de la cadena es donde vas a hacer el punto puff. Ahí vas a hacer tu punto puff de 2 o de 3 pasadas, ¿ves? Yo lo he hecho así, de 3. Pasamos por todos los aritos y luego por el cierre. Cadena, y esa cadena saltará ahora el punto puff. Y en el siguiente harás un punto puff. Es sencillo, es exactamente igual que la 15, lo único que cambiamos la disposición de los puntos puffs. Los colocamos en el espacio de la cadena y la cadena va saltando el punto puff de la vuelta anterior. Bien, así sería la fila número 16. Yo lo he hecho así, de 3 pasaditas, el punto puff para que quede más gordito. Eso vas probando tú, depende de tu hilo, como te guste más. Y nada, cadena, saltamos un punto puff, en el siguiente damos las vueltas de nuestro punto puff, cerramos, cadena y así. En el centro hacemos nuestro aumento, siempre nos fijamos bien, ¿vale? Si aquí hacemos un punto puff antes de llegar a las 2 cadenas, en el otro lado exactamente igual. Y otra forma de saber que lo estás haciendo bien, como te digo, es contar. Cuando tengas filas de estas de puntos puffs, pues cuenta, tienes que tener los mismos puffs a un lado que al otro. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Aquí en el centro haces tu aumento, punto alto, 2 cadenas, punto alto y ahora igual. Si aquí tenías un punto puff, igual. Bueno, pues hemos hecho la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que van a ser de calado, esta es de repetición, la de bolitas, la de realce y ahora estamos haciendo, para que veas un poco en perspectiva, las filas de puffs, que son exactamente iguales, lo único que cambiamos la disposición de los puffs. ¿Ves que van diferentes? Donde antes había un punto cadena, ahora irá un puff. Es decir, la fila número 17 va a ser igual que la 16. Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual. Por eso te digo que es un patrón muy relajante porque son filas que se van repitiendo bastante y que son bastante intuitivas de hacer. Y luego ya vamos a aprender a hacer esta fila de aquí con este cordón, este punto de cable tan bonito, luego el realce de aquí y ya aprenderemos a hacer el punto calado de flor de lis. A partir de ahí ya pararemos porque todas las demás filas ya son de repetición, es decir, te diré qué filas son y ya listo, con eso tendrás cómo hacer el chal. Entonces bien, aquí estoy haciendo la fila número 17, que es mi última fila de puffs, que como te digo, lo único que tienes que hacer es tu aumento en el extremo, ir haciendo puntos altos hasta que llegues a la cadena. Cuando llegues al espacio de la cadena, ahí haces tus puntos puff y siempre fijándote bien cómo acabas para hacer el otro lado igual y contando también cuántos puffs tienes a un lado, los mismos tienes que tener exactamente al otro. Esta es la fila número 17, la tercera de la fila de puntos puffs, que se hacen intercalados. Donde tenías el punto cadena, ahí es donde vas a hacer ahora el punto de puff. Bien, para la fila número 18 vamos a levantar como siempre nuestras 3 cadenas de aumento y lo que vamos a hacer es una fila de cierre en puntos altos. Es decir, vamos a hacer un punto alto por cada punto que nos viene. Aquí tenemos puntos altos, lo vemos muy claro en esta fila número 18, un punto alto aquí, pues un punto alto en cada punto que nos viene. La fila 18.
Y cuando llegues al espacio de la cadena, ahí tienes que hacer un punto, ¿vale? De esta forma cerramos a puntos altos. La fila 18 es una fila lisa de puntos altos en la que hacemos un punto encima del punto puff y un punto en el espacio de la cadena. Un punto en cada punto. Cuando llegamos al centro, en las dos cadenas hacemos un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Bien, es una fila de puntos altos. Hacemos un punto alto por cada punto. Un punto alto en la cadena, un punto alto en el punto puff. Y siempre en el extremo nuestro aumento de 3. Para la fila número 19, fíjate que ahora estamos por detrás, no tiene rugosidad el trabajo. En la 19 nos vamos a colocar en la parte frontal. Vamos a levantar 3 cadenas y como siempre vamos a hacer nuestro aumento de 3 en el extremo. Y ahora vamos a ir haciendo en esta fila número 19 un punto alto en cada punto que nos viene. Un punto alto en cada punto. Hasta que lleguemos a la bolita del punto puff. ¿Ves? Todo esto son puntos altos, pues hago puntos altos. Y aquí ya me encuentro que aquí tengo mi primer punto puff. Hago lazada doble, doble. Y me voy al puff. Lo cojo por debajo, así. Cojo hilo, lo traigo y hago 2, 2, 2. Fíjate, un punto cable. Ahora este punto ocupa un punto detrás. Por tanto, aquí en la fila justo anterior, ahí clavo y hago un punto alto simple. Repetimos, punto alto doble, voy al puff, lo cojo por debajo, cojo hilo, lo paso, paso por 2 y por 2. En el siguiente punto, un punto alto simple en la fila justo anterior. Lazada doble, vengo por detrás, realce, punto alto, a 2, 2 y 2 y un punto alto en el siguiente punto. Así es como formamos el punto cable. Punto alto doble. Cuando llegamos al final, si tenemos puntos altos, pues puntos altos. Es que no tenemos más bolitas aquí, pues simplemente un punto alto. Hacemos el aumento en el centro. De punto alto, dos cadenas, punto alto y seguimos el otro lado exactamente igual. Vamos haciendo nuestro punto, donde tenemos un punto alto, hacemos un punto alto hasta que nos encontramos con la bolita, ¿vale? Con el punto puff. Entonces tomamos lazada doble, igual aquí que aquí, y nos vamos al punto puff, lo tomamos por debajo y hacemos punto alto doble por debajo, así. Ahora aquí un punto alto en la fila anterior. Y así vamos repitiendo. Fíjate lo que estamos haciendo. Hemos hecho los puntos puffs y ahora hemos hecho una fila por la parte de detrás lisa y por la parte de delante hemos hecho este cableado de aquí. Que como nos hemos ido a la fila superior, ¿ves? Desde aquí nos hemos ido a la fila superior, queda de esta manera. Ahora estas dos filas siguientes van a ser exactamente iguales. La fila 20 y la fila 21 son exactamente iguales que las dos anteriores, ¿vale? Son exactamente iguales. Lo vamos a repetir, pero son igual que la 18 y la 19. Y ya nos quedará solo aprender el punto calado de flor de lis. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es, siempre acabamos con nuestro punto de aumento de 3 y empezamos con nuestro punto de aumento de 3. Y lo que vamos a hacer es la fila número 20, que será lisa, ¿ves? La hemos hecho lisa completamente, igual que hicimos la 18 y la 21 vamos a volver a hacer igual que la 19, es decir, un punto alto en cada punto. Fíjate que estarás nuevamente en la parte frontal del trabajo, vamos haciendo un punto alto en cada punto hasta que llegamos al cable, en este caso, no a la bolita, sino al cable, y ahí hacemos un punto alto doble, en el siguiente un punto alto.
Es exactamente igual, lo único que en vez de coger el punto puff, cogemos el punto cable para alargarlo, ¿vale? Y así sería la fila número 21. El siguiente, un punto alto en la fila. El siguiente, o sea, el anterior, y ahora punto alto doble, y cogemos el cable y hacemos lo mismo que hicimos en la fila 19. De esta forma alargamos el punto cable. Vas al centro, haces tu aumento como siempre y luego exactamente igual, ¿ves? Así te debe quedar. Las partes en las que tienes puntos altos, pues simplemente haces puntos altos. Ahora vamos a levantar, como siempre, nuestros 3 puntos de aumento en el extremo. Y vamos a hacer una fila lisa, es decir, la fila número 22 es una fila de cierre a punto alto. Vamos a hacer un punto alto por cada punto que nos viene. No tiene más misterio, ¿eh? Es un punto alto por cada punto, haciendo nuestro aumento en el centro y haciendo nuestro aumento en el final. Esta es la fila número 22. Para la fila número 23 vamos a hacer nuestro aumento de 3 en el extremo y ahora vamos a hacer un punto alto a relieve por detrás. Fíjate. Esto es por delante. Ahora lo vamos a hacer por detrás. Vengo por detrás y dejo el punto alto detrás de la aguja. ¿Vale? En esta fila 23, punto alto a relieve por detrás. Vengo por detrás, dejo el punto alto detrás de la aguja. Y así hago toda la fila hasta llegar al centro, donde como siempre en el espacio de las 2 cadenas hago mi punto alto, 2 cadenas, punto alto, y se nos va a formar otra vez esta trencita de aquí. Pero esta fila, como estamos en la parte de delante, la debemos coger así. Punto alto a relieve por detrás. Así vamos a ir siguiendo y esto nos quedará así, nos dará esta forma de trencita. Vamos a aprender a hacer ahora lo que es ya la última parte, ¿ves? Te debe quedar esta trencita. Y ahora vamos a hacer la parte de la flor de lis. Esta de aquí. Para ello vamos a levantar 3 puntos cadena, que son el primer punto alto. Hacemos nuestros puntos de aumento como siempre. Y en la fila número 24 vamos a hacer 3 cadenas. Salto 3. En el cuarto voy a hacer la flor. Cojo lazada. En el cuarto punto hago un punto puff de 2 pasadas, 1 y 2, así. Ahora paso por todos esos aritos y vuelvo a coger hilo y paso por los 2. Ahora hago 2 cadenas, 1 y 2. Cojo hilo y vuelvo a repetir lo mismo en el mismo punto de base. Ahí. 1 y 2 puntos extendidos o puntos puff. Paso por los aritos y por el último 2 cadenas. Y mi último pétalo de flor. Ahí en el mismo punto, ¿eh? 1 y 2. ¿Sí? Pasamos por todas y por todas. Y ahora vamos a hacer nuevamente 3 puntos de cadena. Ya los tengo hechos. 3 cadenas. 1, 2, 3. Salto 3. Y en el cuarto un punto bajo. Vamos a volverlo a repetir. Hacemos 3 cadenas. Saltamos 3 puntos de la base. 1, 2 y 3. En el cuarto punto hacemos nuestra flor de lis, compuesta de un punto puff de 2 pasadas. Paso y ajusto. 2 cadenas de separación. En el mismo punto, otro punto de flor. Paso y paso. 2 cadenas. Y paso y paso. Paso y cierro. Y ahora nuevamente 3 cadenas. Salto 3 puntos en la base y en el cuarto hago un punto bajo. Es sencillo, ¿eh?
Bien, aquí lo único es que, bueno, tanto esta fila la vamos a repetir 2 veces. Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta, tienes que ir haciendo esta secuencia y puede ser que al final no te cuadre el múltiplo que estás haciendo aquí. No pasa nada, te voy a explicar cómo hacerlo porque es muy sencillo. Tú vas haciendo esta secuencia hasta que llegas al centro, ¿vale? Aquí al centro. Imagínate, aquí ya tengo 3, salto 3, aquí en el cuarto hago un punto bajo. Y ahora aquí, por ejemplo, me queda un punto libre, ¿vale? Pues simplemente hago un punto bajo y ya me hago mi aumento en el espacio de las 2 cadenas. Lo único que tengo que tener en cuenta es que hacia el otro lado, si aquí dejé un punto, pues aquí también. Y si te han tocado 2 puntos libres, pues 2, los que tengas. Bien, no pasa nada. Y ahora ya sigues con tus cadenas, es decir, 3 cadenas, sigues con la secuencia, 3 cadenas. Cogemos hilo, saltamos 3 y en el cuarto hacemos la flor de lis, igual que hicimos aquí, 3 cadenas y en el cuarto punto bajo, repetir todo el rato hasta el final. Bien, la misma secuencia. En el final hacemos nuestro aumento de 3. Y así es como acabamos la fila número 24, que es la primera parte del calado de la flor. Ahora para la fila 25 levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento de 3 como siempre. Así. Estaremos ahora en la parte de delante del chal. Hacemos nuestro punto de aumento, la fila 25, 3 puntos en el extremo y ahora vamos a hacer 3 puntos y hasta llegar a la flor vamos a hacer 5 puntos de cadena, ¿vale? La parte delante del chal. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a la flor, cojo el pétalo central, el del medio. 1, 2, 3, el del medio y ahí entro y hago un punto bajo. Y ahora nuevamente hago 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y cojo lazada doble, es decir, una y 2 veces el hilo en la aguja y en el punto bajo hago un punto alto doble. 2, 2, 2. Listo. Fíjate que se nos ha formado ya la cuadrícula del punto de lis. Volvemos a repetir 5 cadenas, 5 cadenas. Me voy al centro de la flor, de los 3 pétalos, el central ahí, entro y hago un punto bajo. 5 cadenas, 5, lazada doble y donde hice el punto bajo hago un punto alto doble. Sencillo, es ir fijándose, mira qué bonito queda cuadrangular nuevamente y hemos cerrado otra vez la ondulación que nos había dado el punto de flor. Bien, pues así lo vamos haciendo toda esta fila número 25, un punto bajo, 5 cadenas y un punto alto doble en el punto bajo de la vuelta anterior. Así hasta que llegamos al final y como siempre, no te olvides, en los finales y en el centro debemos hacer nuestros aumentos respectivos. Para la fila número 26 es una fila de cierre, es decir, lo que vamos a hacer es un punto alto nuevamente, pero ojo, atención, vamos a hacer un punto alto en cada punto y en el espacio donde teníamos 5 cadenas no vamos a hacer 5 puntos, sino que vamos a hacer 3, ¿vale? Esto sería como cerrar nuevamente, como una fila de estas de cierre, estas filas en las que volvemos a hacer la linealidad en puntos altos, pero lo único que tienes que tener en cuenta es que hacemos nuestro aumento de 3, ¿sí? Y luego en el espacio de las 5 cadenas no hacemos 5 puntos, sino 3, ¿vale? En esta fila 26, 3 es importante porque si no estás haciendo puntos de más. Haces 3 puntos altos, luego en el punto bajo un punto, 3 puntos en el espacio, un punto, ¿ves? Un punto en el espacio, en el punto que te corresponde, y luego 3 puntos, 3, un punto, ¿vale? Lo importante es que en el espacio de las 5 cadenas no hagas 5 puntos, sino 3, y luego ya un punto en el punto alto doble y un punto en el punto bajo de la misma forma. Y a partir de aquí vamos a repetir. Ahora nos va a tocar hacer las filas de puffs.
Es decir, vamos a hacer la fila 27, 28, 29 van a ser igual que la 15, la 16 y la 17. Por lo tanto, esto es que es un chal súper grandote, entonces así no te lo puedo enseñar, pero es que es repetir, ¿vale? Ahora la fila 27, 28 y 29, tiras para atrás el vídeo porque son exactamente igual que la 15, la 16 y la 17, ¿vale? Entonces, la fila número 30, pues va a ser de cierre, igual que hicimos aquí, ¿vale? Y ahora vamos a montar otra fila de realce. Es decir, la fila número 31 va a ser de punto alto a relieve por detrás, igual que hicimos en la 23. Si no te acuerdas, vete a la fila 23, ¿vale? Decimos los puntos puffs, hacemos la fila de cierre y hacemos un punto alto a relieve por delante en la fila número 31. En la fila número 32 hacemos como en la 12 la de bolitas y aquí ya acaba el patrón y vuelve a empezar. Es decir, esto es la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjate que estamos repitiendo, ¿vale? Fíjate que, para que lo tengas claro, esta fila de puffs con punto cable lo hacemos por 2 veces y ya acabamos el patrón en la fila de los puntos de flor de lis. Acuérdate que en el espacio de las 5 cadenas van 3 puntos y no 5, y lo puedes rematar así liso como lo he hecho yo, o bien puedes hacerle un punto picote. Esto ya te lo dejo un poco a tu gusto, ¿vale? Te intentaré dejar aquí por escrito qué fila corresponde a cada fila, cuántas veces hay que repetirlas, pero como ves es repetir, ¿vale? Y rematar. Queda muy bonito así el liso, la verdad. Lo que sí que es cierto que hay que bloquearlo. La verdad es que, sobre todo este en bambú, y bueno, yo creo que cualquier tejido que lo hagas así, para que te quede bonito vas a tenerlo que bloquear. Bloquear quiere decir que humedeces la pieza con un poquito de suavizante y lo dejas secar en una superficie que puedas clavar agujas. Yo lo he puesto aquí encima del césped artificial que tengo. Aprovecho el verano. Y he clavado aquí pues las agujitas y lo he dejado secar. Lo tienes que dejar secar completamente para que el hilo vaya cogiendo la forma que tiene que coger. Le vas dando así con las agujas y así se te va a marcar mucho más el dibujo de flor de la franja inferior y bueno, todos los relieves y realces que tiene el chal. Espero que te haya gustado, lo vas a hacer. Te espero en Instagram, sabes que me puedes encontrar como Querer Tejer. Si tienes alguna duda o si quieres compartirme alguna curiosidad o enseñarme tus trabajos, me puedes encontrar por allí. Ha sido un placer estar nuevamente contigo. No te olvides suscribirte, compartir y comentar el vídeo, que siempre me hace mucha ilusión tener vuestros comentarios. Ha sido un placer como siempre. Gracias y hasta pronto.